Buenos días. ¿Se escucha bien? Buenos días. Iniciamos hoy, por la gracia de Dios, esta escuela de espiritualidad que las hermanas están llevando adelante aquí en el Monasterio de la Visitación. Pero para iniciar formalmente, nuestro capellán nos va a dirigir unas palabras. Pues ya lo dijo, la espiritualidad es un camino. Es el camino por el cual los cristianos nos hacemos santos. Es el camino de todo cristiano. Ese camino nosotros lo tenemos como ya organizado a través de la liturgia. Usted sabe, la liturgia nos organiza el año entero. Tenemos tiempos fuertes y tiempos no fuertes. Ahora estamos en un tiempo fuerte, Cuaresma y Pascua. Y llega hasta Pentecostés, después de Pentecostés el tiempo ordinario. Pero así, a través de las lecturas y de las celebraciones, la Iglesia nos va llevando en un camino que va a Dios. Bien, pero este camino también se puede hacer un poquito más particular en diferentes espiritualidades que decimos, ¿no? Por ejemplo, los jesuitas tienen su espiritualidad propia de jesuita, con sus ejercicios espirituales, lo que ellos tienen. Los dominicos tienen también su espiritualidad. Todas las órdenes religiosas tienen su espiritualidad. También las visitandinas tienen su espiritualidad. Una espiritualidad enseñada por su santo fundador, San Francisco de Sales. San Francisco de Sales fue un gran director de conciencias, de almas. Sabía dirigir a la gente hacia la santidad. Y escribió un libro, que es el libro que creo que ustedes tienen, la Filotea. La Filotea es el libro en que San Francisco explica cómo la santidad es algo de todo cristiano, que no es propio solo de los religiosos. Pues la gente piensa, ¿sí? Para ser santo yo me tengo que hacer monja o me tengo que hacer cura. No. La santidad es el camino ordinario de todo cristiano. Todo cristiano nos bautizamos para ser santos. Es decir, somos santificados cuando somos bautizados. Porque en el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos santos. Ahora tenemos que mantener esa santidad y tenemos que mantenerla, hacerla más fuerte. Y cuando vamos a vivir nuestra vida en el mundo, vamos a tener un montón de contrariedades, tentaciones, oposiciones contra nuestro modo de vivir. Pero para eso tenemos las ayudas que la Iglesia nos da, los sacramentos. Sobre todo, la Eucaristía y la confesión. Son los dos grandes sacramentos que nos ayudan a mantener nuestro camino de santidad. Yo los exhorto a que de verdad se propongan aprender y sobre todo a mantener este camino de santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven que no puedo hablar ya. Enhorabuena, hermanos. Gracias por estar acá en esta invitación que nos hacen las hermanas del Monasterio de la Visitación a esta escuela de espiritualidad. Esta escuela nace a partir de una iniciativa que empezó este año a través de un retiro que se hizo después de la famosa pandemia, en la que estuvimos, después de mucho tiempo aislados, pudimos hacer un retiro presencial y pudimos vivir una experiencia de compromiso. Después las hermanas tuvieron la benevolencia, la Madre Superior y las hermanas, de recibirnos acá para tener otra
que tuvimos en abril, casi como preparación para los acontecimientos, la celebración de la Semana Mayor. De ahí surge la intención de desarrollar esta escuela de espiritualidad. Como ustedes saben, esto es un monasterio, no una parroquia. Por lo tanto, en primer lugar, le damos las gracias a las hermanas por recibirnos acá, porque esta visita de alguna manera entorpece la vida propia del monasterio. El monasterio está diseñado para que ellas puedan vivir su espiritualidad como pasa algo como en nuestros hogares, ¿no? Uno puede recibir visitas, pero no todo el tiempo, porque ¿qué va a hacer, no? Entonces igual, ¿no? De la misma forma, pero ella está muy interesada en que la espiritualidad de nuestro Santo Padre, como le llamamos, cuando nosotros hablamos de Santo Padre acá, nos referimos a San Francisco de Sales, no al Papa. Entonces, nuestro Santo Padre sea mejor conocida. Ese es el primer punto, como un poco de historia. El segundo punto es que, como escuela al fin, todos los que se comprometan, vamos a estar los primeros domingos de mes, algunos se van a correr porque coincide con algunas fiestas particulares, acá, para que hagamos el compromiso. Las hermanas van a estar anunciando para que vivamos esta experiencia, en la que vamos a tratar de desmenuzar desde cero la filotea. Como muy bien, porque todos estamos acá aprendiendo, recuerdo que una de las cosas que nos decía la hermana maestra es de que no importa el nivel espiritual que tengamos, siempre la filotea nos va a decir algo, porque efectivamente lo que se aspira es a la perfección. Y ustedes siempre me van a escuchar, porque yo soy un hombre casado con 4 hijos. Yo no puedo hablar de la vida religiosa, yo hablo de la vida matrimonial. Creo que eso también se nos va a entender más fácil a nosotros. Los matrimonios que se están tirando las pailas, ¿qué tienen que hacer? Dejarse tirarse la paila para empezar. Los matrimonios que se insultan, ¿qué tienen que dejar? Dejar de insultarse para empezar. Pero los matrimonios que no se tiran las pailas ni se insultan, no es que están perfectos. Todavía tienen cosas que avanzar para aumentar su unión. De la misma manera, en la vida espiritual, hay personas que están a diferentes niveles, pero eso no significa. Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros en la vida espiritual, muchas veces, es 2 cosas. Uno, lo que se puede llamar la depresión espiritual, y la otra es lo que se puede llamar el cansancio espiritual. ¿Cuál es la depresión espiritual? La depresión espiritual es aquella persona que ya ha escuchado tanto hablar de lo mismo que dice, esto no me dice nada. ¿Y eso a qué se debe? No al que está hablando, eso se debe a nuestra interioridad. Si mi interioridad está fría, cuando se hable de las virtudes, ya yo sé eso, yo lo escuché antes, siempre nos dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque mi interioridad, mi interior está frío. Es como el marido que viniera aquí y le dijera, ¿cuánto abrazo tengo que darle a mi mujer para estar bien con ella? ¿Qué le parece? O la mujer que le diga, ¿cuántos besos tengo que darle a mi esposo para que él esté contento? ¿Acaso eso se mide? ¿Verdad que no? Bueno, igual, la santidad y el amor no se mide. Es algo que brota de adentro y no se toma números ni planificaciones. Así que ese que anda diciendo, no, esto yo lo escuché, ya yo cumplo con esto no. Está en ese estado. El otro estado importante que tenemos que vigilar es el estado del cansancio. Y no el cansancio natural. En la iglesia se llama asedía. Es esa pereza espiritual en que me dicen que voy a misa
No, mejor no, si yo puedo ir el domingo. Mejor voy el domingo nada más. ¿Por qué? Si te hubieran dicho que allá hay un maletín con $1 millón, ¿hubieras ido? Sí, no lo pienso 2 veces. Entonces ahí uno mide, ¿no? La pereza espiritual. Vamos a rezar rosario. Pero tú nada más piensas rezar rosario. Ya lo rezamos la vez pasada. Entonces esa es la asedía espiritual o la pereza espiritual. Y esto lo hago como introducción básica porque sé que algunos no estuvieron en los primeros retiros. El último punto, antes de empezar la formación de hoy. Usted sabe que las hermanas del monasterio, para ponerla como ejemplo, son laicas, igual que nosotros, que somos laicos. ¿Cuál es la diferencia entre ellas y nosotros? Es que ellas fueron llamadas a una vocación en la que ellas tienen constituciones y reglamentos que regulan su vida. ¿Y qué ocurre? Esas constituciones y reglamentos que regulan su vida contribuyen a que ellas puedan tener una existencia lo más cercana a Dios posible. Se crea como las condiciones adecuadas para que eso se dé. Entonces de ahí parecieran que entonces a nosotros nos parece que bueno, que el problema es que ellas son santas porque claro, se paran en la mañana, rezan, después al mediodía rezan de nuevo y después en la tarde rezan de nuevo y después, qué sé yo, tienen misa diaria y yo como laico, ¿qué? Entonces la diferencia con nosotros como laicos es que la disciplina, ¿quién se la tiene que poner? Las constituciones, los reglamentos nos los tenemos que poner nosotros mismos. Y si nosotros no los ponemos, ¿qué pasa con nosotros? Simplemente andamos por la vida como hoja llevada por el viento. Por ello, por la benevolencia de ellas, nosotros estamos en esta escuela de espiritualidad. ¿Para qué? Usando el lenguaje moderno, vamos a decir que para dar las herramientas para que las personas, cada quien, empiece a descubrir su espiritualidad y empiece a darle forma, ¿no? Porque cada quien tiene la opción de armar un camino de santificación a su medida. Mire qué bueno el Señor. A nosotros los laicos, el Señor nos da una gracia y es importante que la sepamos. El mayor error espiritual es que las hermanas estén pensando que qué bueno la pasan ellos que están afuera y nosotros nos la pasemos pensando que qué bueno la pasan ellos que están adentro. Lo que nosotros tenemos que vivir es aprender a que nosotros tenemos que ser santos donde Dios nos llamó. En este tiempo, que algunos piensan que es el peor tiempo de la historia, en este tiempo, en Panamá, aquí y ahora. Dios no nos llamó a ser santos en la Edad Media, ni en la época de Cristo, ni nos llamó a ser santos en otro país, ni en otras circunstancias. Aquí y ahora, cuando hay celulares, donde hay Netflix y donde hay todas esas cosas. Ahora, ¿no? Donde no hay, ¿cómo se llamaba? Fonograma. Nosotros no nos tocó ser santos en fonograma, nos toca ahora con MP3 y todas esas cosas. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces, sí, la escuela de espiritualidad nos viene a dar eso. Entonces, aquí no se trata, fíjense que es importante, aquí no se trata de dar recetas específicas, porque a veces una persona quiere que una receta específica. Si alguien me pregunta a mí, hermano Roquel, ¿con cuántas frecuencias hay que confesarse? Yo le digo, yo le puedo decir cuántas frecuencias me confieso yo, pero la frecuencia con la que usted se confiesa, usted tiene que discernirla, usted. Porque si yo le digo a usted, mire, confiésese una semana, o sea, qué exagerado que una semana, ¿de qué? ¿Por qué una semana? Entonces cada quien tiene que ir construyendo. Igual pasa con la vida de oración. Usted sabe que debe orar, pero yo no sé su agenda. Entonces, ¿quién es el que tiene que estructurar una agenda de oración diaria? Cada uno de nosotros. Eso lo hablamos en otra ocasión cuando se habló del plan de vida, que eso lo hablaremos más adelante. Esta es la introducción. ¿Y cuál es el tema que queremos abordar en la introducción? Efectivamente, como estamos en Pascua,
queremos empezar hablando del amor. ¿Y por qué? Porque después que hablemos del amor, vamos a ir por un itinerario, si Dios nos da vida, por el camino de la filotea en el proceso de purificación. Tenemos que retomar ese proceso de purificación, pero un proceso de purificación de algo importante. Miren, un proceso de purificación que efectivamente previene algo que es importante para nosotros. Todo lo que ustedes han venido acá, hay una cosa en común que tienen todos. Si están aquí es porque tienen una intención de ser santos. No hay otra. Y hay otra cosa que tienen que tener claro. Hay que tener esperanza. Porque nosotros creemos que Jesucristo resucitó, que está en la Eucaristía, que hizo el universo, pero que no me puede hacer santo a mí. Eso no. Dios todo lo puede. Me recuerda una señora que una vez la invitamos a un programa de televisión. No, la invitamos a una amiga y ella fue. Y entonces nos dice en pleno programa de televisión: oye, ¿por qué ustedes no hablan del rosario? Digo yo, nosotros hemos hablado del rosario. Sí, pero es que ahí comenzó a hablar y habló con nosotros. Y yo le pregunté, ¿usted reza el rosario todos los días? Y dice, sí, el rosario detiene hasta las bombas atómicas. Digo yo, oh. Y dice mi hermano que estaba, bueno, ya que usted tiene, mire, ¿qué le parece si le damos un espacio de 10 minutos en la televisión? Y dice, no, hasta ahí no. Para eso yo sirvo. Yo le dije, perdió el poder el rosario. Hasta ahí llegó el poder del rosario, porque todos nosotros creemos que Dios es poderoso hasta que nos toca a nosotros. Entonces, si yo le preguntara a cada uno de ustedes de frente, mirando, ¿usted antes de morir se puede llegar a ser santo? Y dice, bueno, yo la verdad es que no sé, mire, esto. Entonces, nosotros estamos dudando ¿de qué? De nuestro poder, si nosotros sabemos que no podemos. Si hay una verdad de a puño que nosotros no podemos. Entonces, ¿quién puede? Es Dios. San Francisco de Sales dice que la medida de la providencia en nuestra vida es nuestra confianza en la providencia. Entonces, si nosotros partimos, imagínense que un hijo de ustedes, nieto, sobrino, empiece a estudiar una carrera y le diga que yo estoy ahí pero eso está muy duro, yo no creo que me gradúe. Dice, te doy, ¿cómo que no vas a poder? Tiene que empezar diciendo que sí puedo. Entonces, vamos a empezar la escuela pidiéndole al Señor que si no tenemos esa convicción, no las dé. Porque uno de los problemas más graves de la mediocridad espiritual es que no creemos que podemos llegar. Si nosotros estamos aquí para ser buenos, este no es el lugar. Si nosotros estamos aquí para ser un poquito mejor, este no es el lugar. Nosotros estamos aquí para esforzarnos para ser santos y porque creemos que Dios tiene la fuerza, la capacidad, la entereza, la energía para hacernos santos. Nosotros no venimos aquí a confiar ni en mis palabras, ni en la hermana del monasterio. Venimos a confiar en Dios, de que Él puede hacernos santos. Pero si nosotros no lo creemos, ¿ustedes se acuerdan del hombre, del padre de familia que el hijo tenía un demonio y que los apóstoles no lo habían podido expulsar? Y entonces cuando el papá estaba desesperado, dice, tus apóstoles no pudieron, tus discípulos no pudieron. ¿Y qué le dijo el papá a Jesús? Vamos a ver si nos acordamos. ¿Qué le dijo? ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Digan a alguien que lo diga. ¿Ah? Ajá. Si puedes hacer algo. ¿Y qué Jesús le dijo? ¿Cómo que si puedo hacer algo? Entonces usted se imagina que usted está aquí orando y dice, Señor, si tú puedes hacerme santo, ¿qué le va a contestar el Señor? ¿Cómo que no puedo? Casi que le va a decir como, ¿qué lisura es esa? Entonces tenemos que partir de esa convicción. Si nosotros creemos que Jesús nos puede hacer santo, Él nos va a hacer santo. No hay yo de otra. Yo recuerdo unas veces que yo tuve la oportunidad de ir al Opus Dei, un par de veces, y allá una de las cosas que aprendí era eso. Cuando yo me reunía con el director espiritual me lo decía, Roquel, es que tú tienes que pensar
que de aquí a unos años que tú te mueras, tú no sabes en qué altar tú vas a estar. Así. Yo le decía, pero ¿no te parece que eso es vanidad? Dice, ¿por qué? Si es que el Señor nos dijo, eso fue una orden. Eso nos decía el fundador de ellos, San José María, eso es una orden, eso no fue una petición, ni una súplica, eso fue una orden. Entonces, si el Señor da una orden, Él va a dar la fuerza para que la orden se cumpla. Entonces, ¿cómo avanzamos nosotros en la santidad y en el amor? Bueno, es que si nosotros caminamos, como dice el Padre, en la confianza de que Dios va a hacer el trabajo se va realizando. Pero muchas veces fallamos en los dos puntos iniciales. Fallamos muchas veces en el orden y en la perseverancia. Orden, perseverancia. En esas dos cosas que queremos nosotros cultivar en esta escuela. Porque sí es cierto y sabemos que hoy día muy poco se habla de santidad. Porque hoy día muchas veces usted va a la parroquia y no le echen la culpa al párroco, por favor, por amor de Dios, que el párroco tiene que hablarle a un pueblo que no sabe él ni dónde está parado. Y entonces, ¿qué tiene que hablarle él al pueblo? A los más débiles. Él no le va a hablar a los más fuertes, ¿para qué? Para que los más débiles se vayan. Entonces, ¿qué va a decir el padre? Bueno, miren, hermanos, por favor no le peguen a las mujeres. Y a las mujeres no quemen a los maridos. Entonces, oye, pero qué cosa más fea. Hijos, obedezcan a sus papás. Vayan bien en la escuela. No vean pornografía. Claro, si eso es lo que está la gente ahí a flor de piel. Pero ya el que tiene un camino de espiritualidad dice, sí, ya yo no veo pornografía. Y yo no le pego a mi mujer, es al revés, la mujer me pega a mí, pero bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Que entonces uno queda, claro, una situación en la que uno quiere más y no lo recibe. Entonces, para eso está esta espiritualidad, esta escuela de espiritualidad, donde ya vamos a hablar a personas que están queriendo avanzar algo y quieren vivir. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de lo que estamos aquí, queremos ser santos, tenemos ya una vida espiritual, nos confesamos, vamos a la misa, oramos, tenemos cierto grado de devoción y entonces ¿qué queremos dar? Un paso más adelante. Queremos dar un paso más adelante, ya no va a ser solamente lo básico, sino queremos. La hermana me decía, la hermana maestra me decía que ellas cuando entraban acá al monasterio hacían una promesa y decían que ellos tenían que comprometerse a morir al pecado totalmente. Era el compromiso. Entonces es un compromiso que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Empezar a dar pasos, a tomar radicalidad y ya olvidarnos de compararnos con los demás. Entonces, hablando del amor, que San Francisco de Sales es considerado el doctor del amor, dígame, ¿se habla de ese tema? ¿Cómo no? Yo me comprometo a eso. De hecho, ese tema es un problema porque ese tema se habla en los retiros, generalmente a las religiosas. El problema que tenemos nosotros los laicos, generalmente es la persistencia. Y por eso nos cuesta trabajo avanzar. Entonces, ¿qué pasa? A las religiosas, como tienen una comunidad, tienen una vida, ya le dan retiros periódicos. Y entonces esos retiros periódicos pueden profundizar más. Pero la enfermedad que yo le estoy hablando les toca a todas, a las religiosas también, tanto de monasterio como fuera. Es una enfermedad de todo, ese enfriamiento o esa erosión. Es como, el ejemplo lo voy a poner de esta manera. Hay una gran diferencia entre un deslizamiento de tierra, cuando uno ve que una luz inunda las casas, a la erosión. La erosión va pasando poco a poco. Va haciendo un daño, o es como los árboles en los bosques que la polilla o el comején lo come por dentro y usted ve por fuera el tronco, pero por dentro está hueco. Pues eso fue un proceso lento. Entonces, en la vida espiritual ocurre eso. En la vida espiritual se da una erosión que nos va minando. Y uno de los dos elementos que nos ayudan a nosotros a vislumbrar la erosión son dos, o tres más bien. Uno,
Lamentablemente nosotros no tenemos superior, pero cuando tú tienes una vida en comunidad, el superior es el primero que se da cuenta de esa erosión, porque el superior es el que está viendo y ve el fervor, la energía, el deseo de orar, de obedecer a la primera, ve eso y ve cuando la hermana dice, bueno, pues, hermana, a usted le va a tocar hoy hacer esto. Bueno, pues, si toca, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues? Y yo que soy la más vieja aquí, pues, y ahora me mandan a esto. ¿Ve? Entonces la superior es la que se da cuenta. Oye, esta hermana está pasando por una erosión. Ella antes no era así. Ella ahora está pasando y eso no es una enfermedad permanente. Pero ¿qué pasa con el laico? El laico no tiene superior espiritual. De otro tipo sí tenemos. Pero superior espiritual, sí, cómprame esto, cómprame, sí, pero superior espiritual no tenemos. Entonces cuando uno, es más, muchas veces lo que tenemos alrededor de nosotros que es mundo. Entonces cuando alguien dice, ay, no tengo pereza, no voy a ir a la misa, ¿qué hace el mundo? Claro, quédate con, si estás exagerando, descansa, vamos a poner Netflix. Wow. Entonces claro, la erosión para nosotros es más fácil y más amigable. Y el otro tema que tenemos nosotros con esa erosión espiritual que nos hace pronto. Sin embargo, nosotros tenemos una ayuda que nos da la iglesia, que es el director espiritual. Tenemos que buscarnos a un buen sacerdote. Ahí sí tenemos que ser elitistas. No es necesariamente el párroco. Tenemos que buscar un sacerdote que tenga un camino de espiritualidad y que pueda orientarnos espiritualmente. A él tenemos que orientarlo. El director espiritual enseña a la iglesia, lo escojo yo. No el que me pone el obispo ahí como párroco, lo escojo yo. Porque si voy a escoger un director espiritual que le voy a decir, mire padre, lo que pasa es que yo no sé, cuando yo voy a la misa no tengo fervor. Y le voy a decir, yo tampoco. ¿A dónde vamos a parar? Me acuerdo que un compadre me dijo que se fue a confesar con un sacerdote y le dijo, padre, el problema es que a veces las mujeres se visten, usted sabe, padre. ¿Y sabe lo que le dijo el padre? Difícil, ¿verdad? Eso está difícil. Entonces sí, uno tiene que buscar un director espiritual que nos pueda ayudar porque tiene un conocimiento y tiene una vivencia espiritual y él entiende lo que uno está padeciendo y lo puede aconsejar. Y nosotros como hermanos también vamos a orar y vamos a ayudar, pero sí tenemos que aprender a ver de que hay hermanos que efectivamente también entran en crisis, ¿no? Y hay que ayudarlos para que puedan salir de esa crisis. Entonces, volviendo al tema que no ocupábamos, queríamos hablar del amor. Y decíamos, miren, empezando esta escuela espiritual, sabemos que el amor lo es todo. Sin embargo, hay un propósito que tiene esta charla y es ir empatando la palabra amor con nuestra espiritualidad. Porque nosotros decimos, miren, le voy a contar una anécdota. Hay una frase que habla de los tratos entre hombres y mujeres, que es general, no digo que aplique a todos, pero es general, ¿no? Para dar una idea nada más. Dice que cuando los hombres se encuentran, se dan puros insultos, pero falsos. El que hombre me va a entender, se encuentra y que qué pasó, qué loco, que no sé qué tonto que se dicen, y así somos todos los hombres cuando se encuentran, pero realmente se quieren. Pero decían que cuando se encontraban las mujeres se abrazaban y se daban puros elogios, pero falsos también. Ay, mi amor, mi querida, qué linda, qué bella. Entonces los hombres se daban elogios, insultos falsos y las mujeres se daban elogios falsos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que integrar nuestra espiritualidad, y es lo que queremos ir, a nuestra realidad afectiva, que es lo que muchas veces no nos hace avanzar, porque como que pensamos que mi amor, mis relaciones amorosas fuera del templo no tienen poco o nada que ver con mi relación con Dios o mi relación con los hermanos. Entonces la palabra amor se convierte aquí en el templo en algo como lo que le estoy hablando, ¿no? Que no sé si estoy dando
elogio falso o si realmente amo a esta gente. O digo, yo nada más digo, nos amamos, pero de verdad nos amamos. Porque no lo tenemos en consistencia qué es para poder medirlo. Entonces queremos hablar del amor un poco en términos generales de nuestra realidad, que tiene que ver que somos hombres y mujeres o varones y mujeres, que también tenemos una afectividad muy particular y eso hay que tenerlo presente. Entonces dice este primer texto, 1 Juan 4:16, por nuestra parte hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Anótese ese texto para que lo meditemos en casa. Primera de carta de Juan 4:16. Por nuestra parte hemos conocido el amor. Pero conocer en este caso en la Biblia no significa la palabra entendimiento, sino experiencia. A tal punto de que la palabra conocer se usa en la unión conyugal. Decía, no la conoció hasta o se casaron y después tal fecha se conocieron. Esa unión íntima es lo que significa la palabra conocer en la Biblia. Entonces, haber conocido el amor es haberlo experimentado. Y esa experiencia se sube al intelecto. Entonces, la primera parte es que nosotros no podemos avanzar hasta que no hayamos experimentado el amor de Dios. Y esa es una de las cosas que muchas veces hay gente que tiene años en la iglesia y no ha experimentado el amor de Dios. Ha vivido en la espiritualidad de la fuerza, la espiritualidad de que tengo que obligarme. Y yo estoy aquí, no siento nada, pero estoy aquí, pero a las bravas, porque yo quiero ser bueno. Y el primer punto que dice la Escritura es que tenemos que pedirle a Dios y buscar exactamente qué en nuestra vida no nos permite experimentar el amor de Dios. Y eso es una experiencia importante, porque si no tenemos esa experiencia, es como el matrimonio que se casa sin haberse enamorado. Yo me casé pero nunca lo quise, no me gustó nada, pues nada, un día casi como una borrachera, pues me fui y al día siguiente me decía, me casé con este o con esta. Así estamos en nuestra relación con Dios porque no hemos. Entonces, primera meta es, si yo sinceramente en mi interior percibo que no he conocido el amor de Dios, entonces tengo que hacerme un examen espiritual, qué cosas no me están dejando conocer el amor de Dios, qué pecado, qué atadura, qué situación, qué rencor no me deja experimentar el amor de Dios. Esa es la primera barrera que tenemos que romper. La segunda barrera que tenemos que encontrar es, y hemos creído en Él, que es un poco lo que estábamos hablando. Decimos que Dios nos ama, pero no creemos que Él manipule todo. Entonces, creer en el amor de Dios para empezar nuestra vida espiritual es tener la capacidad de entender que todo lo previene Dios, lo que me gusta y lo que no me gusta. No podemos tener una imagen de Dios falsa. ¿Sabe cuál es la imagen de Dios falsa? Bueno, yo como no quiero quedar mal con Dios, entonces las cosas que me gustan, esas las previno Dios. Qué lindo, ¿no? Cuando consigo el dinero de más, cuando todo va bien, cuando mi hijo me gradúa, todo. ¿Ve? Eso lo hizo Dios. Gloria a Dios. Pero cuando se murió mi papá, cuando se murió mi mamá, cuando me botaron del trabajo, cuando el carro se me flateó, cuando me enfermé, no. Eso no fue Dios. Eso fue el diablo. Esa es una imagen falsa de Dios.
Dios todo lo previene, todos. Y en la espiritualidad significa que si yo creo en el amor de Dios, yo creo que todo eso que me pasa es porque me ama. Si no, vamos a tener la espiritualidad infantil del inicio, del niño que cuando me da la chocolatina, mamá, te quiero, vaya a estudiar. Entonces, importante, si no pasamos esa barrera, no pasamos de primer grado en la espiritualidad. Creer en el amor de Dios es lo que dice Romano, todo lo previene Dios para el bien de los que le aman. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Eso sí es nuestro derecho. No entiendo. Entonces venían del Santísimo y decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Quiero saber, quiero entender. ¿Qué dijo la Virgen María? ¿Cómo será esto? No se le preguntó, sino que se le dijo, ¿cómo que aceptas? Eso se le tuvo que preguntar, ¿cómo será esto? Y se le contestó hasta cierto punto. ¿Y de ahí qué tuvo que hacer? Viví en fe. Después llegó San José y le dijo, ven acá, esto está difícil de creer. ¿Y qué tuvo que hacer? Entonces nosotros tenemos que saber que en nuestra vida, todo lo que estamos pasando hoy día, tenemos derecho a decirle a Dios que nos lo quite, tenemos derecho a decirle a Dios que no lo entendemos, tenemos derecho a decirle a Dios que nos dé fuerza, incluso tenemos derecho de desahogarnos con Él. Si hay alguien con quien nos podemos desahogar con Él, estoy enojado, no sé por qué me está pasando esto, y todo eso. Pero siempre tener la convicción de que todo lo previene Dios para el bien de los que le aman. Así que sí, eso es creer en el amor de Dios. Hay otro aspecto, es creer en el amor de Dios, porque Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece Dios y Dios en él. Y aquí vamos a empezar a hablar de ese tema, de lo que llamamos nosotros del desposorio espiritual. Fíjense que dice que el que permanece en el amor de Dios, yo permanezco en Dios, pero Dios permanece en mí. Hay una unión. Entonces, este lenguaje del amor, muchas veces tenemos que purificarlo, porque este lenguaje muchas veces se abusa de él. Ustedes han olvidado hablar de qué? Amor a la patria, amor al trabajo, ¿o no? Amor a todo, ¿no? Amor al equipo deportivo, amor al deporte, hay amor a todo. Entonces, efectivamente, le llamamos amor a todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un amor en particular en la vida que es el que impresionó al ser humano desde el inicio, que es el que se le ha dedicado las mayores poesías y los más grandes elogios y discursos, y es el amor entre el hombre y la mujer, el amor romántico que llaman algunos. Ese tiene el top, a tal punto que si usted se da cuenta, a pesar de que hoy día en la época moderna dice que el amor de la madre es lo más grande, sin embargo no se le ha dedicado tanta poesía al amor de la madre como al amor entre el hombre y la mujer, las canciones, todo. Y es más, todos nosotros nos identificamos cuando vemos una canción, aunque la letra no me diga nada a mí, pero qué bonita, cómo habla de que lo ama, o que no sé qué, hasta las canciones de despecho nos gustan. Eso tiene algo, el amor entre el hombre y la mujer. Entonces ahí los griegos nos ayudaron, porque los griegos diferenciaron, dice que había, para nosotros en español hay una sola palabra, amor, pero en griego dicen que está el eros, que de ahí viene la palabra en español erótico, el eros, que es el amor entre el hombre y la mujer para el matrimonio. Está el amor filios, que le identificaron con la familia, y le llaman también el amor ágape, que es el que tiene las personas en amistad, ¿no? En amistad.
Entonces, cuando se tradujo el Evangelio al griego, o el Nuevo Testamento al griego, se dio cuenta de que la palabra eros quedó fuera. Se usaba solamente la palabra filios y ágape para hablar del amor. Cada vez que se hablaba del amor, se hablaba solamente de filios y ágape. Ahora, ¿por qué relegar al eros? ¿Por qué el eros como amor, o el amor entre un hombre y una mujer, quedó relegado? Porque, ¿qué ocurre? En el mundo ha criticado a la iglesia y ha dicho que la iglesia lo que ha hecho es acomplejarnos a nosotros. Y el problema es que un don que Dios ha dado, que es la sexualidad, la ha llenado de prohibiciones, complejos y problemas. ¿Qué pasa? Mucha de la vida espiritual en la iglesia se practica dentro del celibato. Y entonces la gente ha tenido la percepción, algunos y otros no, de que existe una diferenciación. Entonces, que el que es célibe es santo y el que tiene sexo dentro del matrimonio, no tanto, porque como tienen sexo, ustedes saben, el que no tiene sexo, ese sí es santo. Entonces, llega al punto que un sacerdote me contaba una vez y me decía: Roquel, una vez yo confesé a una señora que me dijo, ya estaba a punto de morir, y la señora le dijo al sacerdote: ay padre, qué bueno que viene a confesar, pero ya yo tengo como 5 años que no peco. ¿Y eso por qué? Dice: tengo 5 años de estar viuda. Entonces, ella, ¿qué identificaba? Que cada vez que tenía relaciones con su esposo legítimo, matrimonio, estaba pecando. Eso se le había metido en la cabeza, y eso se nos ha metido en la cabeza a nosotros también. Entonces, ¿qué pasa? Parte de nuestra afectividad humana queda fuera de nuestra espiritualidad. Y eso trae un choque. Entonces, nosotros no somos ángeles, ni siquiera aunque no estemos casados, no somos ángeles. Parte de nuestra realidad o de nuestro ser es sexuado. Y aunque no practiquemos el sexo, sí es sexuado. Entonces, partir de eso, dejarlo fuera nos deja parte de una potenciación, y lo van a ver. Algunos dirán que, oye, pero ¿qué está hablando este loco? Bueno, van a verlo. Miren, ¿qué pasó con el pecado original? El pecado original vino a destruir nuestra sexualidad, y de ahí que el hombre elevara al eros, o el amor erótico, a niveles superiores. Algunos hacían la siguiente analogía. Dicen que el hombre, Dios lo creó para que tuviera, y eso lo dijeron los paganos, ni siquiera los cristianos. Dice que el hombre, Dios le hizo el cerebro para que dominara, el corazón, el segundo nivel, el estómago, el tercer nivel, y el cuarto nivel, nuestra genitalidad. Así dice que Dios nos hizo para que el cerebro o la razón dominara todo, el corazón dominara en segundo lugar, y después el estómago, y después las vísceras. Pero dice que en el pecado original de la época moderna, ¿qué hizo? Dice que este es el hombre y lo invirtió. Entonces la gente piensa con los genitales, y después los genitales piensan con el estómago, y después con los demás. ¿O no? Esa es la sociedad que vivimos. Primero el sexo, segundo qué como, qué bebo, y tercero lo demás. Entonces el hombre está invertido. Pero eso no significa que porque está invertido, entonces ahora tenemos que anular lo que tenemos que enderezarlo, para que la razón, el corazón o la voluntad pueda dominar a lo que es parte de nosotros, que es el estómago y lo demás. ¿Me expliqué? Entonces vamos a tener una espiritualidad, entonces, trucha, anormal, mal llevada, si no nos reconocemos. Entonces, ¿qué pasa? Los paganos, llevados por eso, empezaron a decir que el sexo era la forma de unirnos con Dios, y de ahí surge lo que se llamaba la prostitución sagrada. En Grecia y en Canaán habían templos donde tenían a mujeres, que era un prostíbulo, y la gente cada vez que tenía sexo con una prostituta decía que se había unido con la divinidad. Eso en el Antiguo Testamento con Israel y en el Nuevo Testamento con la predicación evidentemente iba a ser anulado y criticado. Pero nos llevó a una situación
que efectivamente esa situación llevó a que se diera un golpe. Entonces, la reacción fue que olvidamos que nuestra espiritualidad tiene que estar unida, cuerpo y alma, en unidad de persona. Porque el que adora a Dios, lo adora en cuerpo y alma. Entonces, muchas veces se dio una reacción en la que querían o pensaban que la solución era abstenerse de sexo, es decir, la vida célibe. Me voy célibe o renuncio a la sexualidad, ni pienso en eso, porque eso me va a elevar espiritualmente. Entonces, ¿qué ocurre? El rechazar nuestra carne es tener un cristianismo desencarnado. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Se encarnó. Y el pensar que somos puro espíritu o tener una relación con Dios supuestamente angelical nos vuelve gnósticos. Somos solo mente, conocimiento para conocer a Dios, porque eso es lo que podemos hacer. Entonces, eso contaminó nuestra espiritualidad y no permite que muchas veces nosotros podemos avanzar en el camino de Dios, incluso entender algunas expresiones. Y aquí voy a empezar a aterrizar con un texto. Mire, hay un texto que para muchos de nosotros nos va a resultar extraño, pero lo voy a citar porque es el texto donde salió la charla de hoy. Y es en el Evangelio según San Juan, ¿no? En el capítulo 21, versículo 15. Dice que cuando Jesús se le apareció a los apóstoles, tuvo un diálogo con San Pedro y le hizo la siguiente pregunta, que pongámosle atención al detalle. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15. Dice: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Nosotros no hemos puesto a pensar en eso. Si Jesucristo se nos apareciera a nosotros aquí y me dijera a mí: Roquel, ¿me amas más que esto? Yo he dicho, la verdad que a mí me da pena decirlo. ¿O no? Entonces, ¿por qué le preguntó a Pedro enfrente de los demás: ¿me amas más que estos? Y enfrente, de frente, frenteado, póngase usted en el lugar. Ahí está Jesucristo, estamos todos nosotros viéndolo, y dice Jesucristo, le dice: ¿me amas más que esto? Más que Sara, por lo menos, pero no sé si de los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí viene un concepto importante. Y es lo que hablábamos nosotros de nuestra relación con Dios en cuanto al eros. ¿Qué significa la relación del eros o el amor romántico? Tiene características. Primero, tiene que ser apasionado, ¿o no? Ay, no, me acuerdo que una amiga me decía que tu amigo es muy guapo y todo, pero ay, qué pereza. Las mujeres saben muy bien qué pereza. Cuando dicen que un hombre qué pereza, que no le ven ninguna salsa, nada. No es apasionado. No es ni sal ni pimienta, nada, pues no inspira nada. Entonces nosotros, nuestra espiritualidad con Dios, así estamos. No somos apasionados. ¿Por qué? Porque pensamos que con Dios esa pasión es para acá, para el matrimonio, para la esposa, para otra cosa, pero el amor con Dios tiene que ser apasionado. Nosotros tenemos que sacar la pasión y identifiquemos eso que estamos riendo, ¿no? Pensemos en nuestra espiritualidad. Pensemos, si nosotros no somos ese hombre que no es ni sal ni pimienta, pues no tiene chispa, no tiene ganas, ni siquiera se ríe con el Señor, nada, pues. Es una vida. Sí, porque ese pensamos que es el más santo, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, en la escuela de espiritualidad, tanto salesiana como de los, hablan de pasión. Santa Teresa de Jesús hablaba de pasión, hablaba del amado. Entonces, ¿qué ocurre?
Tiene que ser apasionado. ¿Qué otra cosa tiene el amor eros? Tiene que ser exclusivo. Y cuando tenemos una relación de amor, la vemos muy bien. ¿Cómo se llama eso? Celos. Ahí te dice que yo no soy celoso. Yo digo, bueno, el que no ama, entonces tú no amas, porque todo el que ama es celoso. Sí, yo digo, sí. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso. ¿O no? Entonces, así mismo como celamos a la pareja, o los que no están casados se imaginarían que si tuvieran una pareja, la celarían. Ey, ¿qué tú haces allá? Te veo muy reído. Mucho cuidado. Entonces, nuestra relación con Dios tiene que ser también exclusiva, pero saber que así mismo como yo puedo celar al Señor, el Señor me puede celar a mí. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Como no tenemos esa relación, imaginémonos en la relación eros del matrimonio. Yo voy a una fiesta, allá está mi esposa, y no bailo con ella, y bailo con todas las mujeres de la fiesta, pues. Y la mujer se pone brava. Y cuando vamos al carro dice, ¿crees que no te vi bailando con todo el mundo y a mí no me sacaste? ¿Qué quedo yo? Y estoy pensando en lo que me va a esperar, ¿no? Pregúntense ustedes si nosotros cuando somos infiel quedamos igual. Si vemos a nuestro Señor como nuestro marido o nuestra esposa, que cuando le somos infieles, ¿y ahora qué le voy a decir? ¿Y con qué cara le voy a presentar? ¿O hemos perdido el dolor por el pecado? Y si hemos perdido el dolor por el pecado, es porque no vemos ese amor de exclusividad. El Señor lo ha dado todo por mí, yo tengo que dar todo por Él. Y como no hacemos ese match de nuestra relación amorosa con una relación apasionada con el Señor, entonces tenemos una relación con el Señor abierta. ¿Te has visto las relaciones abiertas? Pareja abierta, bien abierta. Estamos juntos pero no revueltos. Tú por allá y yo por acá. No me revisa el celular ni pregunto con quién salgo. Vivimos juntos, pero cada uno por su lado. A ver quién tiene, no levante la mano. ¿Quién tiene una relación con el Señor así, pareja abierta, bien abierta? Ni me preguntes con quién salí. No me preguntes. Oye, pero es que te vi un color. No. Usted sabe lo que usted y yo hablamos. O tenemos una relación con el Señor donde sale, le es infiel y cuando regresa es el tonto. Perdone que use esa palabra, pero así es. Es el tonto. Vamos a pedir perdón y nos duele. No nos duele. Vamos allá. Y ya. Es el tonto. A él no le dolió. Ni siquiera venir con vergüenza. Eso no se lo hacemos nosotros ni a nuestra pareja, aunque sea imaginaria. O si tuviéramos una y somos infieles, ¿cómo vendríamos? ¿Se dan cuenta que cuando nosotros sacamos nuestra espiritualidad, el eros, y no vemos al Señor como debemos verlo, como nuestra pareja, exclusiva y definitiva? Me estaba diciendo el padre que hace poco pregunté por un sacerdote y me dice, no, él pidió un año sabático. Y me dice el padre, yo creo que es que se va. Yo le digo, claro, imagínense que yo le diga a mi mujer que, Sara, me voy de año sabático. ¿Ah? Si cuando uno se casa no hay vacaciones. Es de una vez y para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos casamos con el Señor es para toda la vida.
Y con el Señor ocurre como con el matrimonio. Hay infidelidades de todo tipo, no solo sexuales, hay infidelidad económica. ¿Ya viste que esta plata es mía? Yo me la gasto ¿cuántas veces? ¿Cuántas le hemos dicho al Señor, Señor, todo lo mío es tuyo? Dice, no, todo no. Esta parte, ¿ves? Lo que yo puedo dar. ¿Cuánto hemos visto con el Señor de que yo me siento mejor en otro lado que contigo? Son esos maridos o mujeres que cuando están en el trabajo tienen amistades. Dice, contigo yo sí puedo hablar bien, con mi mujer no puedo, pero contigo, oye, yo no sé qué pasa, la paso tan bien contigo. Infieles. Entonces igual pasa con nuestra relación con Dios. Dice, yo estoy en el Santísimo, pero me da un sueño. ¿Qué sueño me da? Tengo que ponerme a leer algo, a hacer algo, porque no sé qué me pasa. Pero cuando me encuentro con otra gente o con otra cosa, oye, hasta las 12 y ni parpadeo. Ven, entonces, ¿cómo es que nuestra afectividad, nuestra realidad y nuestra relación humana tiene que ser integrada a nuestra relación con Dios? Si no, nuestra relación es aérea, como con alguien que yo no conozco, con el que no me relaciono, con el que no amo, no me sincero, a tal punto que yo puedo tener una relación sincera con él y decir, oye, ¿por qué me tratas así? ¿Quién se atreve a decirle al Señor así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me está pasando esto? Porque son dos esposos hablando en la intimidad de la alcoba. Pero el Señor también te va a decir. Entonces tal vez no queremos escuchar eso, ¿no? Cuando te diga, bueno, ¿y tú? Cuando se ponen los maridos y mujeres a hablar en el cuarto, ¿no? Me hiciste esto y esto, y dice, bueno, prepárate. Y las mujeres que tienen buena memoria, ahora te voy a... Mira, ¿tú te acuerdas cuando que yo ni me acuerdo? Bueno, esa relación de marido y mujer, esa relación es nuestra con el Señor. Podemos pelear con el Señor, podemos hablar, pero tenemos que tener un amor apasionado por Él. Y ese es el amor eros, es salir del yo para entregarme al otro y el otro sale de él para entregarse a mí. Ese es el desposorio espiritual que se habla en el Cantar de los Cantares y se habla en la vida mística. Entonces nuestra espiritualidad tiene que estar enfocada en todo. Ahora, ¿qué pasa? El amor con Jesús y yo, tiene que haber un amor de predilección, pero también tiene que haber un amor especial. Y le voy a explicar qué es. Miren lo que es el eros, y que lo hemos dejado fuera de nuestra espiritualidad. A ver, aquí hay muchas distinguidas damas, muy guapas, yo las quiero, a todas, pero yo no las quiero a ustedes más que a mi mujer. Yo quiero más a mi mujer. ¿Eso les suena raro? No, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Porque se supone que es natural y se espera que yo quiera más a mi esposa de lo que quiero al resto de mis hermanos. ¿Verdad? Ese es el amor de esposo, amor exclusivo. Es más, yo debo tener gestos para mi esposa que no tengo con el resto. Y ninguna mujer va a decir, oye, pero ¿por qué no me trajiste flores a mí? Porque tú no eres mi mujer. Entonces, ¿qué pasa? En la intimidad de mi relación, de mi alcoba, yo tengo que tener cosas especiales, exclusivas para Dios, a tal punto de que yo me convenza o me esfuerce por amarlo más que todos los demás. Porque es un amor exclusivo mío para Él. Eso es lo que ocurre en la alcoba matrimonial.
En la cova matrimonial hay un amor exclusivo del uno para el otro y se tratan de prodigar ese amor por encima de los otros amores. Santa Teresa una vez dijo una frase que sonaba atrevida y decía: yo no sé si los demás te aman, pero yo estoy seguro que te amo más que todos los demás. ¿Sabes lo que es eso? Eso es pasión. Ella no se estaba comparando con los demás. Ella llegó a amar tanto al Señor que ella en su subjetividad decía: yo te amo más que los demás. Entonces, en la alcoba de nuestra espiritualidad, nosotros tenemos que esforzarnos para que estemos convencidos de que más nadie en el mundo te ama más que yo. Ese es el amor del matrimonio, ese es el amor de exclusividad, ese es el amor de entrega que tenemos que sobrepasar. Es que yo te amo igual que todos los demás. Dice, bueno, valiente cosa. Yo le decía a un amigo en la universidad, para ilustrar esto, un amigo en la universidad, yo le decía que él estaba en el pasillo, ¿no? Saben que en la universidad hay muchas muchachas guapas. Yo estaba soltero para esa época, para cualquier cosa. Yo estaba soltero para esa época. Entonces estábamos en la universidad y él pasaba la muchacha. Mi vida, cariño, corazón, mi cielo. Oh, qué bella. Y yo le dije una frase: si tú le dices esto a todas, la que te gusta en realidad, ¿cómo vas a saber que es diferente a las demás? Si tú le dices eso a todas, ¿cómo vamos a saber la diferencia? Si nosotros decimos que amamos al Señor, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo que, desde mi subjetividad, de mi interior, convencerme, esforzarme por amarlo más que todos los demás. A mí no me interesan los demás, pero yo te amo con toda mi fuerza. Ese es el amor exclusivo, específico del eros, de la pareja. Ahora, ¿qué significa eso? Que igual que pasa en el matrimonio, ni un esposo ni una esposa andan por ahí que yo amo a Sara más que tú, yo amo a Sara más que tú, yo amo a Sara. ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa a ti? Eso lo sabemos. Eso es algo de la intimidad. Me explico, de lo nuestro, de nuestra alcoba espiritual. Pero del esfuerzo tenemos que hacerlo, porque la mediocridad se basa en que yo me cubro con los demás. Yo te amo igual que los demás. Tú lo sabes, Señor. Valiente amor ese, ¿eh? Uno más, cariño, corazón, mi vida. Entonces, este es un tema que es delicado llevárselo a la gente que no tiene un camino espiritual, porque no lo va a entender. Pues sí, hermano, pero esto es vanidoso, usted es egoísta. No, es farsante, exagerado. No vamos a avanzar en la vida espiritual si no asumimos lo que se llama el desposorio espiritual que involucra esto. Ese desposorio espiritual donde yo decida entregarme al Señor como mi pareja que amo apasionadamente, exclusiva, definitiva. Termino esto. Este amor definitivo, exclusivo, apasionado, que es el amor eros de pareja, y que Jesucristo decía que es el amor con el que él identificaba el amor de la iglesia con su pareja, es el amor esponsal. Pero ese amor esponsal tiene tres aspectos. Voy a hablar de esto y después el ágape para terminar. Que es importante que lo tengamos. Hay tres aspectos que tiene el amor esponsal. El amor esponsal tiene un aspecto, diríamos nosotros, incontrolable, que es hormonal. Ustedes han visto cuando los que han estado enamorados,
¿no? Me decía la hermana, aquí una hermana que dice que cuando ella entró al monasterio, dice que había un muchacho que estaba enamorado de ella. Y ella decía, bueno, ella lo dijo en testimonio en YouTube, dice, pero a mí no me nace quererte. No había química. Pero los que hemos estado enamorados sabemos que cuando vemos a esa persona, todo el cuerpo se nos activa, se activan las hormonas, la vista se nos va, es algo hormonal, eso se le llama emociones. Yo siento una emoción. El otro aspecto del amor esponsal viene los sentimientos, es cuando la emoción se racionaliza. Esto me trae una emoción y yo entiendo que eres tú. Y entonces, ¿cómo se racionaliza? Se identifica. Eso es lo que son los sentimientos. Pero entonces, después viene un paso más de la relación esponsal. Viene el amor filios, que es el amor que ya no pasó por la etapa emocional, pasó por la etapa sentimental y se eleva a la etapa del amor parental, que no depende ni de las emociones ni de los sentimientos, que no significa que desaparecen o se anulan, porque la gente se va por un extremo, ¿no? O sea, un amor, devolvimos lo mismo, ¿no? Sin sentimientos, sin emociones. Hombre, es una espiritualidad sin sal, pues. La espiritualidad nuestra tiene que tener las emociones. Vamos a llorar un día desconsoladamente, otro día vamos a estar felices, gozosos, vamos a reír a carcajadas, nos vamos a enojar. Porque esa es la relación humana mía con Dios y con mi pareja. Entonces, va a haber emociones, va a haber sentimientos, pero también tiene que haber ágape, que es cuando el matrimonio ya no depende de si yo siento algo o no. Entonces, viviendo esa experiencia que viene de abajo, mi relación con Dios igual va a tener emociones. Esas emociones, cuando se racionalizan, van a tener sentimientos, pero también tiene que elevarse al momento del ágape, donde no siento nada, pero yo amo a esa persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque hay momentos que no hay pasión, aunque hay momentos que no hay emoción, ya como tengo una relación, ya te amo. Eres especial para mí. Ya no significa que ese es el amor que pasan los años, ya la carrocería no es la misma. Ya no salimos como antes, pero nos amamos más intensamente, porque la relación avanzó. Entonces, con el Señor ocurre eso. Entonces, esa relación con el Señor tiene que tener esos elementos. Por eso yo le digo, a veces exagero un poco, pero sí, hay momentos donde vamos a tener profundos sentimientos. Pero hay otros momentos que no vamos a sentir nada. Yo estoy aquí, tú estás ahí, nada. Ni emoción, ni sentimientos. Pero si construimos nuestro matrimonio espiritual, eso va a ser como estar uno al lado del otro en la mesa, en el portal con un café uno al lado del otro y nadie habla, pero estamos ahí. ¿Me explico? Estamos ahí. Pero si no está el otro, ¿cómo me hace falta? No me hablaba, no me decía, pero estabas ahí. Entonces me explico. Es cuando llegamos donde está el Señor y a veces yo siento, no me hablan, pero tú estás ahí.
Y yo sé que estás ahí. Y eso me conforta. Es cuando el amor pasa. Pero es que no significa que siempre va a ser así. Es como el matrimonio. La relación se va a dar. Va a haber otro momento que de repente estamos de nuevo. Y de repente volvamos. Pero esas etapas del amor esponsal se van a vivir. ¿Qué pasa con el amor ágape? Cuando yo tengo esa experiencia con el Señor, viene el amor ágape, que es el amor hacia los demás. Ese es el amor que entonces ocurre volviendo a la relación esponsal, y es el siguiente. Hay amigos que han tenido la desdicha de divorciarse y me decían, oye Roquel, yo me llevaba bien con la suegra, con el suegro, con el cuñado, pero ahora que nos divorciamos, púdrete, nada. Y yo le decía, lo que pasa es esto, es que cuando ustedes están unidos, el amor que se prodigan ambos, si es de verdad, ese amor es como el sol que calienta a los otros. Entonces yo amo a la mamá de mi esposa porque yo amo a mi esposa y no al revés. Y yo amo a mis cuñados porque yo amo a mi esposa. Y si tenemos hijos que no son nuestros, yo amo a los hijos de ella porque yo la amo a ella. Entonces hay veces que incluso, como un poco como charla matrimonial, hay veces que hay mujeres que no entienden eso, ¿no? Dice, pero el marido pero no quiere a mis hijos. Yo sí, es que no son sus hijos. Ella quiere a tus hijos porque te quiere a ti. Y ese amor le llega a tus hijos. Entonces, cuando nuestro amor a Dios, el amor esponsal, se llega, entonces el amor que yo le tengo a Dios, entonces calienta a sus hijos, a los demás. No al revés. Entonces, ese amor que yo le tengo a Dios es el que hace que yo pueda amar a los demás, los conozca o no, incluso me simpaticen o no. Es ese amor que me permite estar en una estación de tren y mirar a todo lo que está a mi alrededor y decir, estos son los hijos de mi padre. Y yo los amo porque yo amo intensamente a su papá. Y yo estoy pidiendo por ellos, aunque nunca los voy a ver, y ojalá Dios los bendiga y les vaya bien. Y yo estoy aquí y los amo porque yo amo intensamente a su padre. Eso no tiene que ver si son buenos, si son malos, si son feos, son bonitos, me simpatizan, me gustan o son católicos o no. Son los hijos de aquel a que yo amo intensamente. Pero mientras yo no tenga esa relación, púdrete. Porque estamos divorciados realmente. Entonces, un síntoma de que y con esto termino, mi relación esponsal con el Señor está bien, es la capacidad que yo tengo para que las personas, inclusive que no conozco, yo sea capaz de desearle el bien, de orar por ellos, incluso de sacrificarme por ellos. ¿Por qué? Porque son los hijos de aquel al quien yo amo. Como ocurre con los matrimonios, cuando uno ama a la suegra, al suegro, a los cuñados, incluso a los hijastros, porque es el amor que yo le tengo a mi pareja el que irradia a los demás. A tal punto de cuando se rompe la relación de pareja, se perdió todo. ¿Ven cómo el amor eros tiene que ser integrado? Nuestra espiritualidad tiene que ser integrado con nuestra afectividad. Y tenemos que transformar esa relación que tenemos fría y distante con Dios a una relación cercana con mi marido o con mi mujer, tal cual. Y tener mi alcoba espiritual y tener mi relación, tener mis peleitas.
tener mis romances, tener todo eso con el Señor. Esa es la forma de que podemos nosotros avanzar, a dar un camino, un paso en nuestra espiritualidad. San Francisco de Sales decía, y lo mismo pasa con los esposos, la relación con el Señor es una relación de respeto y de confianza. Respeto y confianza. Confianza en el amado, pero también respeto. Porque pareja que no se respeta no va a ningún lado. Entonces nos respetamos y nos amamos. Tenemos confianza el uno por el otro, pero también nos respetamos. Yo no le voy a decir esto al Señor porque esto lo puede herir. Yo tengo que saber cómo le voy a hablar, pero tengo que decirle lo que siento. Y cuando estamos enojados, me enojo y digo, y después digo, discúlpame, es que estaba bravo y mira cómo te hablé. Pero tenemos que tener esa relación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, hagamos un momento de oración y después vendrá la siguiente formación. El que quiere tomar un poco de agua. Dios sea bendito, queridos hermanos. Les damos la cordial bienvenida a todos. Primeramente por aceptar esta invitación que les hace Jesús a cada uno de ustedes. Tal vez fue por una persona, por una invitación que vieron en alguna red social o por lo que escucharon en Radio María, pero en realidad el que está detrás de esta invitación es Jesús. Y Él tal vez utilizó como un instrumento ya sea la persona o el medio por el cual se enteraron. Y le damos las gracias por haber aceptado esta invitación, que ya es un primer paso. Y al estar aquí, el Señor tiene un propósito para cada uno de ustedes, que es la santidad. Y ya hemos dado ese primer paso y digamos que se lo agradecemos de corazón. La idea de iniciar con esta escuela de espiritualidad de San Francisco de Sales surge también con el motivo de los 400 años que estamos celebrando de la muerte de nuestro santo fundador, que se cumplen este 28 de diciembre del 2022, se cumplen 400 años. En el anterior jubileo, cuando se cumplieron los 300 años, el Papa Pío XI, él publicó una encíclica llamada Rerum Omnium. En esta encíclica, él exhortaba a todos los fieles a estudiar y a conocer más la vida y las obras de nuestro santo fundador, San Francisco de Sales. Entre sus obras más conocidas, como dijeron al inicio, están la Filotea. Se distingue especialmente porque está dirigida para laicos. Y también está el Tratado del Amor de Dios. En aquel tiempo esa obra tuvo un gran auge porque no era algo habitual que se hablara a los laicos de la santidad. Era más común para los religiosos, para los curas, que ellos pudieran ser santos, pero invitar a los laicos a ser santos era toda una innovación. Por eso que en ese tiempo la obra de la Filotea o Introducción a la vida devota se hizo muy conocida, muy popular y digamos que se vendía mucho. Pero el Papa Pío XI dice que eso no debe quedar solo en esa época, sino que lo que él enseñó es actual también para nuestro tiempo. No es algo que se quedó en el siglo XVII, sino que es también actual en este siglo XXI en que estamos viviendo. A continuación vamos a hacer un ejercicio para meditar la palabra de Dios y también para, profundizar un poco en este llamado que el Señor nos hace a la santidad. Vamos a hacer unos grupos de 10. Pueden ir buscando sus compañeritos para que hagan un grupo de 10. A continuación, cada grupo va a escoger 1 o 2 voluntarios que van a presentar o a exponer ante los demás el fruto de lo que han meditado. Bueno, a nosotros nos tocó, primero buenos días. Buenos días. Buenos días, aquí la hermana Lucía y mi persona Susan, representamos al grupo número 1 que nos tocó meditar Génesis 12 del 1 al 3.
Y bueno, ¿en qué consiste la santidad según lo que meditamos? Bueno, primeramente, creo que la mayoría de nosotras resaltamos mucho lo que es la confianza, la fe, la perseverancia. Esos son esas virtudes y dones que nosotros pues tenemos que tener ahí siempre presente para alcanzar esa santidad. En el caso del Génesis, fue un llamado que se le hizo a Abraham. Entonces, si vemos uno de los puntos importantes en Abraham, que lo conocemos muy bien, es la obediencia, ¿verdad? Entonces, no sé si quieres agregar un poquito más, Lucía. Para compartir. Primero, para ponerlos un poco en contexto, hermano, en el texto se le decía a Abraham que él tenía que dejar su raza, su patria y su familia, ¿no?, para instalarse donde él le iba a decir, y que a partir de ahí iba a surgir un nuevo pueblo y que él iba a ser bendecido. Entonces, de aquí resaltamos el desinstalarse, ¿no? Por eso la hermana hablaba de primero que iba a ser un llamado, el llamado que Dios le estaba haciendo a Abraham. Segundo, la confianza que tenía que tener Abraham ante Dios de que para el llamado que estaba haciendo iba a ser algo bueno, algo más grande de lo que ya él tenía vivido, porque Abraham no es que estaba viviendo mal donde él estaba. Él tenía su ganado, él tenía su familia, él vivía feliz, él estaba yendo bien, y aún así Dios le está diciendo, vete de ese lugar, muévete para este otro lugar. Entonces, esa obediencia, ¿no?, de desinstalarse para poder avanzar espiritualmente. Lo que hablaba mi papá antes de que uno ya es bueno, entre comillas, porque nadie es bueno, pero uno se está esforzando en mejorar, no estancarse de esa monotonía, no estancarse de que, bueno, ya yo tengo mi rutina de que, vamos a decir, por ejemplo, rezo en la mañana, me confieso una vez cada 15 días y ya yo estoy perfecto. No, porque uno tiene que seguir avanzando espiritualmente, avanzando un poquito más. Entonces eso viene lo de desinstalarse. Para avanzar uno tiene que salir de lo que ya uno está acostumbrado, lo que llamamos nuestra zona de confort. Y hablando entre el grupo, hermanas estaban contando su testimonio y sentimos que eso también entraba dentro de lo que era el texto bíblico. Uno está llamado a ser testimonio para los demás. La vivencia que tenemos cada uno no es la misma, entonces cada persona tiene su testimonio para contar y ser ayuda para otras personas. Entonces no es que uno necesariamente tiene que decir que yo no hablo acá al frente porque no soy el predicador, no tengo los estudios. No necesitas eso para dar testimonio a los demás, para hacer esa palabra de aliento, esa palabra de enseñanza, porque todos tenemos una vivencia con Dios diferente y una relación con Dios diferente. Gracias, Lucía. Y yo creo que solo también para complementar ahí y finalizar el tema de los testimonios que decía Lucía, creo que es importante saber que uno de esos testimonios es de la enfermedad. En ese momento que uno tiene enfermedades graves, es ese momento donde quizás un sacerdote al cual escuchamos, escuché que dijo en Lourdes, que mucha gente va a Lourdes buscando sanar porque siente que ocurren muchos milagros allá, ¿no? Pero verdaderamente el gran milagro que ocurre es lo que escuché casualmente escuchando a las hermanas en la meditación. El gran milagro que ocurre muchas veces en las personas que están enfermas es el milagro de que viven en esa enfermedad, pero viven con alegría y con paz. Y esa vivencia de alegría y paz también tiene que ver mucho con ese camino de santidad. Muchas gracias. Primeramente vamos a leer la lectura que nos correspondió. En este caso el grupo 2 nos tocó Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor,
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios. Ahora la hermana Migdalia le va a contestar la pregunta: ¿en qué consiste la santidad? Hermanos, ¿en qué consiste la santidad en este texto que Pablo se sintió prisionero en el amor de Cristo? Todos estamos llamados a ser santos desde nuestra vocación. Sacerdote, religiosa, laico, esposo, soltera, soltero. La santidad consiste en permanecer unidos en un mismo espíritu y nos exhorta a ser humildes, amables, a tratar a todos con amor y también la vocación de servir a nuestro prójimo. Esta era, solamente para mencionar, esta era una de las cartas que el apóstol San Pablo escribió a los Efesios. Y él, como lo mencionábamos en la lectura, él comenzaba mencionando que él se sentía prisionero de ese amor de Cristo. Así que esa santidad él la basaba en eso. Y él hacía mucho énfasis en que cada uno tenía que hacerlo de su vocación. Recordemos que Pablo, él tuvo también sus diferentes pruebas y a él se le quitó aquello que él quería tanto, pero bueno, él entendió que Dios lo quería a él único y exclusivo para él, y por eso fue que él entonces lo designó y lo puso inclusive siendo una persona que no era de los cristianos, a que pudiera aportar dentro de los cristianos. Muy buenas, aquí estamos el grupo número 3, Ana Cristina, servidora y Zuleika. Yo les voy a leer la lectura y ella les va a dar nuestros comentarios. Mateo 5, del 1 al 12, las bienaventuranzas. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar, y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra de Dios. Bueno, buenos días. Es primera vez que me subo a un púlpito a hablar sobre Jesús, así que estoy nerviosa. De hecho, primera vez que vengo a una charla así. A nosotros nos tocó el sermón que todos conocemos de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, cuando empieza el texto, habla de que Jesús subió a un monte, haciendo como un parangón de que Jesús subió a un monte, al igual que Moisés, cuando le interpretaron los mandamientos. El monte que recuerda al monte Sinaí, pero acá menciona que es un monte cerca del lago Tiberiado. Entonces, la fórmula que él dice, pero yo les digo, que aparece varias veces, también nos hace como recordar y para recalcar la oposición de que Moisés era como la ley del Moisés y que Jesús había llegado a hacer como la nueva ley. Entonces, el texto bíblico menciona a los que lloran, los pobres y los que tienen hambre, que son los llamados a ser felices, pero no solo porque sufren, sino porque se les abre el reino de los cielos, que tendremos después de la muerte. Entonces, no solamente que está el reino de los cielos ahora,
que llegará a nosotros, sino que también por la proclamación o la evangelización que hizo Jesús. Y siento pues que este es el mismo llamado a la santidad que nos hizo Jesús desde el monte de las bienaventuranzas. No sé si un detallito acá también que salió a colación en el grupo, que estamos hablando de la santidad y las bienaventuranzas. Los que nos van a entender, es una guía de que precisamente Dios no nos pide nada imposible, ¿no? Sean santos como mi padre le hizo en algún momento, está la santidad. Y esta guía es interesante porque son realidades de la vida cotidiana, a lo que nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar mientras tengamos vida, va a ser así, pero quiere decir que la confianza prácticamente es la base en todo esto. Va a haber muchos altibajos, siempre y cuando tengamos confianza, más toda la paciencia, más los rezos y estar pegado a Dios, pero en confianza, es como a través de esta lectura se nos indica que podemos llegar o aspirar, a medida de que trabajemos en nosotros mismos, a llegar a la santidad. Bueno, muchas gracias. Buenos días, hermanos. El texto que nos tocó fue Romanos 12, 1, 2. Les ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Bueno, esta es una carta de San Pablo a los romanos, donde él allí, en la vida cristiana, quiere tener en cuenta a los demás. ¿En qué consiste la santidad según el texto bíblico? Entregarse uno mismo como sacrificio vivo y santo. Transformarse por la renovación de su mente. El cumplimiento de los planes de Dios. No solo es asistir los domingos a la Eucaristía. Hoy nos vemos asediados por una serie de cosas, propagandas, modas, canciones, tecnicismos. En este momento es bien difícil con todo lo que tenemos, la tecnología y todo para poder, ¿verdad?, llegar a la santidad. Buen día. Bueno, para complementar un poco a la hermana, yo escribí que la santidad en este texto bíblico consiste en tomar acción y salir de lo cómodo, conocido y familiar. Se nos dice textualmente, no se acomoden a este mundo, por lo que yo lo considero una invitación a emprender una búsqueda constante, activa, de lo bueno, aceptable y perfecto. Finalmente, puedo mencionar que somos nosotros el sacrificio verdadero y por ende nuestras intenciones y acciones deben ser cónsonas con nuestras aspiraciones de llegar a la santidad. Gracias. Dios se lo pague, señor Roberto. De igual manera le agradecemos a cada uno de los representantes por haber compartido todo lo que meditaron en cada uno de sus grupos. Este pequeño ejercicio que hicimos es para darnos cuenta de cómo van surgiendo las escuelas de espiritualidad. Si nos damos cuenta, estamos meditando sobre la santidad y cada texto bíblico o cada grupo fue presentando ese llamado a la santidad de una manera diversa, pero sin perder esa esencia. Un ejemplo es el primer texto bíblico que encontramos con el llamado de Abraham. Un ejemplo, el primer grupo nos dijo que hay que desinstalarnos, pero también encontramos en otro texto bíblico que San Pablo nos decía que no debemos acomodarnos a este mundo, es decir, que tenemos que salir de esa comodidad. Y vemos cómo hay esa conexión.
donde cada grupo lo fue presentando de una manera como distinta, pero sin perder esa esencia, ese fundamento que es el llamado que el Señor nos hace a ser santos. Y así también en la iglesia van surgiendo diferentes escuelas de espiritualidad, presentadas por algún santo doctor que son aprobados por la Santa Iglesia. Uno de esos santos doctores es San Francisco de Sales. Toda su doctrina está aprobada por la Santa Iglesia. Es por eso que se le proclama doctor de la Iglesia, porque él, además de haberse santificado, enseña a los demás cómo pueden santificarse. Un doctor de la Iglesia es un maestro de la fe cuya enseñanza y doctrina es útil para los fieles de todos los tiempos. Es decir, que lo que él enseñó no solo fue útil para sus coetáneos del siglo XVII, sino también para nosotros, cristianos de este siglo, también todo lo que él enseñó nos ayuda a nosotros. Él, en la introducción a la vida devota, él en el prólogo, él presenta como una imagen de la florista Glícera. Él dice que esta florista es imagen del Espíritu Santo, que al igual que una florista puede presentar diversos arreglos florales con las mismas flores. Hace un arreglo con margaritas de una manera bien bonita. Entonces hace otro arreglo con las mismas margaritas, pero lo presenta de una manera diferente. Y dice él que así es el Espíritu Santo, con los diversos santos, doctores de la Iglesia que han surgido, por ejemplo, Santa Teresa, San Juan de Ávila. Todos ellos han enseñado, ese llamado que nos hace Jesús a ser santos, a vivir según el Evangelio. Pero cada santo lo va presentando de una manera distinta, pero no por iniciativa propia, sino por inspiración del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que va moviendo a estos santos a enseñar de esta manera. Nuestro Santo Padre, en la introducción a la vida devota, a la Filotea, él presenta como un manual para ser santos, un manual de santidad, y también presenta como las bases para hacer un proyecto de vida espiritual, porque muchas veces se nos dice hay que ser santos, sean santos, pero no tenemos en sí como una guía de qué es lo que tengo que hacer. Yo quiero ser santo, pero no sé cómo empezar. En este libro de la introducción a la vida devota, él nos va dando unas pautas, unos consejos de cómo iniciar ese proceso de santificación. Lo primero que él dice es que tenemos que iniciar con una purificación o purgación, como él le llama también, o en otro lenguaje de vida espiritual también se le llama la vía purgativa, que es como el primer paso, irnos purificando. Él utiliza la imagen, por ejemplo, de cuando uno ha comido algo que le hace daño, uno necesita purgarse, limpiarse, el estómago para poder recibir un alimento nuevo. Así también sucede con nuestra vida espiritual. Tenemos que vaciarnos de nuestra vida de pecado, hacer esa renuncia al pecado. Entonces él va desglosando lo que es el pecado mortal, el pecado venial, nuestras imperfecciones, cómo irnos purificando y purgando de todas esas cosas para empezar entonces lo que es la práctica de las virtudes. Y en la práctica de las virtudes él también le llama ejercicio de las virtudes, porque no es nada fácil, todo conlleva una lucha, un combate, y él nos va dando como esos tips de cómo salir victoriosos de ese combate. Pero también él nos dice que vamos a encontrar peligros en este camino de santificación, lo cual son las tentaciones, esa tristeza espiritual que nos decía el hermano Roquel al inicio, vamos a encontrarla también en el camino, y él nos da como esos consejos de cuando suceda esto, qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, que no tenemos como excusa para decir que no nos lo dijeron, sino que él todo ahí lo va detallando de una manera bien clara. Y también él nos da esos consejos de cómo llevar esa vida interior de unión con Dios por medio de la oración, de esas prácticas de vida interior como son las jaculatorias, tener como esa vida de unión con Dios durante el día, en nuestro trabajo, porque no quiere decir que para estar unidos con Dios hay que estar en el convento de rodillas todo el día rezando, sino que podemos estar en nuestra casa limpiando, barriendo y hablando con Dios, teniendo esa vida de intimidad
o ya sea en la oficina o cuando vamos en el tranque. En ese tranque también podemos ir dialogando con Dios, así como cuando uno va con un amigo y empiezan a, digamos, a charlar amenamente. Así también Dios, como el amigo de nuestras almas, Él también se hace como nuestro compañero de camino, y podemos en ese tranque o en ese día a día ir dialogando con Él y presentándole todas nuestras necesidades, todas las cosas que hay en nuestro corazón, presentándoselas a Él como nuestro, digamos, nuestro compañero, nuestro amigo, o también cuando lleguemos ya a ese nivel, porque este nivel en el que estamos es la vía iluminativa. Entonces ya cuando llegamos a la vía unitiva es cuando ya el alma se hace como esposa, como dice San Francisco de Sales, se hace uno con el amado que es Dios. Entonces, en esa vía unitiva, ya el alma quiere, digamos, vivir, sufrir lo que sufrió el amado. De ahí viene la palabra cónyuge, porque cónyuge quiere decir que los dos llevan el mismo yugo, es decir, los esposos van llevando esa misma carga. En este caso, con Dios como nuestro amado, vamos a ir llevando nuestras cargas, nuestras pequeñas cruces, nuestras alegrías con Él, como nuestro compañero, como nuestro amado. A continuación, los que estén interesados en adquirir el libro pueden anotarse con Lucía para tenerlo para el próximo encuentro, o si pueden venir antes, durante, digamos, en el transcurso del mes, a venir a buscarlo al monasterio, se pueden acercar, o si no, ya esperan hasta el próximo encuentro. Bueno, el costo está entre los 8 y 10 balboas. Y al final se esperan para hacer nuestra foto grupal y tener el recuerdo de esta inauguración de la Escuela de San Francisco de Sales. Y si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario o algún testimonio que quieran compartir de hoy. Hermana, la fecha del próximo retiro lo tiene anotado por ahí. El domingo 12 de junio, para que lo queden anotados. De todas maneras, lo que en el WhatsApp se va a estar anunciando. Y también, en la medida de lo posible, grabamos algunas cosas. Eventualmente yo se lo voy a pasar a la hermana para que, como pesa bastante la grabación, de todas maneras, eventualmente se enviará por WhatsApp el enlace para que lo puedan descargar, para los que quieran escucharlo de nuevo, con más calma, de aquí al próximo mes. Y bueno, le agradecemos a todos la perseverancia, que sigan en la medida, lo pusimos una vez al mes los domingos, porque es donde la mayoría de las personas pueden participar. Recordemos que esto es fundamentalmente una iniciativa laical, y como tal, cada uno tiene que vivir su propia espiritualidad y tiene que ir desarrollando su propio plan, ¿no? Y también importante, cada uno debe saber que ni la hermana ni yo somos directores espirituales. Así que si alguien tiene dirección espiritual, busca un sacerdote docto, santo, en el que pueda desahogar sus dudas espirituales y su camino espiritual. Lo que nosotros estamos dando básicamente son como los tips para que podamos ir avanzando en el camino espiritual, hermana. Ok, ¿alguien tiene algún testimonio o que quiera compartir con respecto fruto de este retiro antes de retirarnos de este encuentro, de esta escuela de espiritualidad? Bueno, yo no sé cómo el señor Roquel eligió el tema del amor hoy, pero personalmente mi testimonio es que yo creo que las casualidades no existen para Dios, así que yo creo que Dios todo lo hace perfecto. Y para complementar lo que el señor Roquel mencionaba hoy, en el grupo de WhatsApp yo les voy a pasar un testimonio de 15 minutos de una chica que experimentó el amor de Dios y lo describió de una forma tan hermosa, pero lo experimentó solo en 3 segundos. Entonces ella decía que a ella ahora le tocaba ver cómo poder vivir su camino de santidad y cómo poder replicar eso que ella experimentó en esos 3 segundos para toda su vida. Entonces es muy lindo, lo voy a compartir porque
creo que complementa mucho con lo que el señor Roque le estaba diciendo. Y también me salió como ¿dónde la anoté? Acá, por acá. Me salió como una cosita cortita que quería compartir, porque basado en eso del amor, que lo vi en todos lados, inclusive, señor Roque, en la catequesis de ayer, yo le hablé del amor a los niños, entonces los niños de catequesis, con la canción esa, pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Entonces todo estaba todo iba linkeado. Yo decía, qué perfección tan hermosa, que todo este fin de semana, todo lo que el Señor fue poniendo en el camino fue relacionado con el amor. Y por eso me salió poder compartir esto que escribí, que decía: el Señor es el director de orquesta. La hermana decía lo de las floristas, y me dio mucha gracia porque es muy bonito lo de las floristas, y también en mi caso lo relacioné fue con la orquesta de música. El Señor es el director de orquesta, donde cada día va preparando a sus músicos para que diariamente la humanidad encuentre la melodía más perfecta. Y hoy esa melodía era el amor. Entonces cada uno de nosotros, creo que con lo que vivimos hoy, pues seguimos siendo esos músicos que ahora que vamos para nuestras casas, pues seguimos tocando la melodía de hoy, y bueno, ojalá que sea todos los días, ¿no? Que es la del amor. Feliz domingo. ¿Algún otro testimonio o comentario, aporte? Sí, buenos días. Realmente siempre cuando se me regalan estos momentos, yo le agradezco a mi Creador. El concepto que decía el hermano Roquel es en el aspecto del amor, agape y eros. Y en realidad la aclaración es bien grande, porque a veces uno tiende a abrazar a la persona y siempre hacen así, ¿no? Pero eso viene de raíces. Y me gustó la aclaración porque eso me sirve de testimonio y de veracidad en el grupo cuando uno le toca hablar. Y esa es una de las ausencias que tenemos, por ejemplo, cuando dice, ese niño no tiene dulzura. Es más, voy a hablar así, aprendí la separación de niño y niña. La niña tiene que estar delicado, los varones grotescos. Y hay una terminología que se usa muy grotescamente, el hombre de la calle, la niña no. Entonces la aclaración que él hace me da fuerza para que porque uno tiene miedo de, como servidor de Dios, uno tiene que comenzar a madurar espiritualmente y hablar las cosas de Dios como de Dios, no como a Laura le parece, o el comodín, como decía uno. Así que yo le agradezco a mi Dios y al Sagrado Corazón siempre que me ponen misionero, porque él es misionero. El grande está usando el nombre, la voz de él para transmitir el mensaje. Yo le agradezco eso. Voy con esa, ¿cómo se llama eso? La mochila llena de esperanza y de esa cara al frente de que no, Dios no se equivocó, porque a veces uno está aquí, como dice, estaré haciendo lo correcto y esa investidura que llevo encima me lo merezco, o se equivocó, lo que me eligieron a mí se equivocó. No se equivocó. La que estaba equivocada era Laura, y me ponen este cimiento es para, como dice uno, cuando uno sopla la alfombra y lo pone al sol, y dicho sea de paso que es el sol más bonito. Así que, como les decía en el compartir, en el temario número 1, Dios me permita, y la Virgen Santísima y todos los Sagrados Corazones, de poder culminar. Porque no aprendí también que no, yo voy, yo soy, yo tengo poder. Como decía bien antes, la enfermedad del COVID nos demostró que el poder, dinero, rango no sirve de nada. Así es que
hoy yo como pecadora, yo me sentía tan pecadora, hermanas y hermanos, que yo entraba a la iglesia, siempre caminaba así. Y a milagro veía al sacerdote cuando daba la homilía. ¿Por qué? El señalamiento de los hermanos. Yo soy indígena, así que imagínense ustedes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ser indígena era como peor que el perro sarnoso. Pero me dijeron estos hermanos, ven, que tú te necesito. Yo dije, ¿cómo que puedo decir? Yo voy a mencionar a un padre que se rifó la sotana conmigo. El padre Ángel Acuña, miembro del Sagrado Corazón, que está en Santa Edurgia. Le decía, padre, si usted se la rifa, yo aquí estoy. Y no de muy buena gana, porque decía muy bien el señor hermano Roquel, pues estoy o no estoy, padre, dame chance, voy o no voy. Por eso cuando uno se sienta ahí, ese mensaje llega, hermano. Y si me voy y me quedo callada, él me va a pedir cuenta. Habla cuando tiene que hablar y di lo que tiene que decir, porque mañana a ti te voy a pedir cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Voy a ser un poco breve porque la historia es larga. Bueno, estamos aquí reunidos porque el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Por algún propósito, Él nos mandó hoy a este lugar. Y le voy a ser sincera que cuando recibí la invitación en WhatsApp, en mi teléfono, yo dije, ¿quién soy yo para merecerme esta invitación del Señor? Y me sentí tan, no emotiva, sino como una felicidad que recibí en ese momento y le dije, gracias Señor, porque no son ese WhatsApp ni la tecnología, eres tú Señor que me estás llamando. Y sentí ese llamado hoy en especial y llegué un poquito retrasada porque tarde, me paré a las 5 de la mañana con el despertador y todo, pero mientras estoy operada, que le voy a enseñar aquí, cargo una bolsita, ya voy para 2 años, y no me incomoda. Me siento feliz porque, digo, el Señor me tiene aquí por algún propósito, pero estuve bien grave en ese tiempo, en plena pandemia, y le doy gracias a Dios que decían los médicos, te vamos a dar salida ya, 3 días, porque aquí estás expuesta a una bacteria. Digo, Señor, tú no vas a permitir eso. Y gracias a Dios he estado metida donde he estado el COVID, pleno COVID, y le doy las gracias a ese doctor, a esa vacuna que me tiene aquí parada para algo, porque él me tiene aquí en esta vida terrenal, porque algo quiere él de mí. Y yo le digo, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad, no la mía. Y estoy aquí, y mucho antes le temía la muerte. Gracias a Dios, Él me ha liberado de eso. Y me siento feliz estando aquí, y a veces siento, cuando oro con Él y converso con Él, que no les voy a mentir, que me siento en paz. Digo, Señor, cuando tú quieras, eres tú el que sabes en qué momento me vas a llamar, porque todos estamos llamados a ir allá a esa casa. Pero ¿qué me toca a mí como humana? Prepararme en esta vida terrenal, tratar de purificar mi vida, de abandonar todo eso que antes, no estar con eso, porque me tengo que ir libre de esas manchas, de esos pecados, y llegar a estar con Él, porque Él nos ha hecho esa promesa, que Él se fue, pero Él nos deja el Paráclito, el Espíritu Santo. Y aquí donde ustedes me ven, todavía sigo trabajando en la parroquia de catequista de adultos. Anteriormente era con los niños son más llevaderos, y transmiten vengan a mí los que son como niños, más amorosos, más llevaderos. Ya los adultos somos otras cosas. Y los jóvenes sí están tratando de descubrir. También trabajaba con jóvenes y ahora me siento, Señor, ahora me has puesto a trabajar con los adultos, que estamos a la par de la edad, ¿no? Y no me incomoda, porque si tengo que llevar un mensaje a mis hermanos, se los transmito, aunque sea una palabrita, a ellos les llega a su oído y a su corazón. Así que, hermanos, ánimo, y si me quedo aquí hablándole, no vamos a terminar hoy.
pero sí tengo que compartir estas cosas porque me siento tan feliz porque yo llegué a este lugar que sinceramente no lo conocía. No lo conocía. El metro estaba cerrado. Digo, Señor, la misa es a las 6. En el mensaje vi a las 6. Arrancamos con la Eucaristía. Digo, Señor, tengo que comulgar porque si voy a la Eucaristía tengo que recibirte. Tú me estás haciendo la mejor invitación al banquete de la Eucaristía y no pierdan ese momento de estar en ese encuentro con el Señor, porque ese es para alimentar nuestro cuerpo. Esa es la fuerza que recibimos a diario para seguir en esta vida. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermanos, para cerrar, ya que nos quedan 5 minutos para terminar el retiro, 2 cosas últimas antes de la oración, de mi parte por lo menos. 1, la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús y lo que ocurrió en Fátima está entrelazado. Es el mismo Dios, es la misma Madre, el mismo Jesucristo. ¿Y qué es la coincidencia? Simplemente les dejo de tarea que investiguen. Los que no conocen la espiritualidad de Sagrado Corazón, investíguela. Y los que no conocen la espiritualidad de Fátima, investíguela. Pero hay un elemento en común, que el mundo está desesperado, deseoso de personas que estén dispuestas a sacrificarse por Él. Le dijo eso Jesús, ¿no?, a nuestra hermana, y se lo dijo a los pastorcitos de Fátima. Yo diría que los pastorcitos de Fátima fue hasta más duro. Dijo, mucha gente se va al infierno porque nadie sacrifica por ellos. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestro país, por la humanidad? No ser predicadores, no ser catequistas, no ser grandes misioneros, ser santos donde nos tocó vivir. Eso es. Y en la medida que seamos santos y le ofrezcamos a Dios todo, como dice muy bien la hermana, todo lo que hacemos por amor a Dios, estaremos haciendo un enorme bien, más grande que la Nación Unida, más grande que el gobierno, más grande que todo el mundo. El asunto es que no se ve. O sea que esta es una célula que, si lo tomamos en serio, puede ser un foco para que Dios haga mucho bien en el mundo, no en Panamá, en el mundo, si nos tomamos en serio el apostolado al que Dios nos está llamando. En segundo lugar, toda escuela tiene como un elemento que nos distingue. A nosotros el elemento que nos distingue es lo que nuestro Santo Padre nos enseñó, que la dulzura o la amabilidad y la humildad son la base de la santidad. Si hay 2 cosas en las que tenemos que hacer examen de conciencia todos los días, es qué tan amable soy con los demás y qué tan humilde soy. Un elemento fácil. Quiero saber cómo está mi espiritualidad. Revisen, ¿fui amable con todo el mundo hoy? ¿Y fui humilde? Y ahí vamos a tener la respuesta. La dulzura y la humildad son la base de la santidad. Les voy a compartir, para cerrar, mi esposa y yo, estamos aquí, vivimos juntos y somos pecadores. Siempre nos decimos eso. Cuando alguien se levanta con el pie izquierdo, ¿qué se dice uno al otro? Estás en el fango. Porque es verdad. De que uno se para en mal humor, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás en el fango? Bueno, sí. Pero lo importante es que uno sepa que está en el fango y que se vaya a bañar. ¿Ok? No quedarse en el fango charcoteando. Recuerden, la falta de amabilidad es un síntoma de que el Espíritu Santo se está yendo del lado de nosotros. Igual que la falta de humildad. Ese es un signo distintivo de nuestra espiritualidad. Muy bien, hermana, vamos a hacer la oración final, lo ponemos de pie.